Señor Jesús, nos presentamos ante ti en acción de gracias. Te pedimos que nos perdones por nuestros errores. Te pedimos que entres a nuestros corazones y seas nuestro Señor y guía. Gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida y gracias por el regalo de la vida eterna. Padre, bendice nuestras familias, nuestras casas, nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Popular, siempre a tu lado, presenta. Banco Ademi, el banco que da la mano, presenta. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Hemos tenido el privilegio en un par de ocasiones y en el día de hoy es un honor para este espacio que lleva ya 17 años, entramos en nuestro 18º año ininterrumpidamente para la gloria de Dios, día por día, de lunes a viernes, tener nueva vez al doctor Oscar Reyes, es nefrólogo, intensivista, ha estado adscrito o está adscrito a la Clínica Abreu, una de las de más prestigio del país, y presta colaboración en la unidad de cuidados intensivos tanto de la Clínica Gómez Patiño como en el Centro de Otorrinolaringología. Pero su centro de operaciones es la Clínica Abreu, por donde recibe sus pacientes con consulta. Hemos tenido muy buena experiencia, hemos tenido la oportunidad de trabajar en pacientes muy críticos y me siento muy satisfecho no solamente de su calidad profesional, sino de ser su amigo y de contarme entre la gente de su entorno, lo cual me satisface muchísimo porque es un profesional joven distinguido que tiene un amplio conocimiento de las insuficiencias renales en sentido general, que es una realidad en nuestro país. Más de lo que usted se imagina, más personas cada día caen en una insuficiencia renal crónica con todas las consecuencias que esto conlleva. Gracias al Señor tenemos ya un programa de trasplantes renales organizado, pero este es el último paso y no todo el mundo tiene la suerte de conseguir un trasplante compatible con su insuficiencia renal y es un verdadero problema. De manera que hoy vamos a tratar con Oscar la insuficiencia renal crónica. Ya habíamos hablado de la insuficiencia renal aguda y de varios trastornos relacionados con el riñón. Y nos comprometemos frente al país a que periódicamente vamos a llamar al doctor Reyes porque no solamente es un excelente comunicador, sino que es un profesional brillante y yo creo que eso es lo que el público espera, orientación que muchos dominicanos están totalmente ausentes de lo que es la comunicación y la orientación médica fundamental para ese tema, ese lema que llevamos 17 años diciéndolo, el mecanismo más importante para la salud del hombre es la prevención. Con la prevención evitamos muchos males mayores. Preámbulo inmediato por una pequeña pausa y enseguida volvemos con el doctor Oscar Reyes, nefrólogo, y todo lo que usted debe conocer de la insuficiencia renal crónica. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Con mucha satisfacción recibimos con todo nuestro cariño al doctor Oscar Reyes, nefrólogo adscrito Clínica Abreu, Centro de Otorrinolaringología y también en la Clínica Gómez Patiño. Pero su consulta está en la Clínica Abreu del lado de la Independencia. Todo el mundo sabe que la Clínica Abreu tiene dos entradas, por la parte de lo que era el Parque Eugenio María de Hostos y por la Independencia. En la misma entrada está el consultorio del doctor Oscar Reyes. Doctor, insuficiencia renal crónica, hemos tenido ya el tercer programa, para la gloria de Dios de tenerlo por acá. ¿Cuándo hay el peligro de que un paciente con insuficiencia renal aguda, porque muchas enfermedades comunes pueden llevar el riñón a un fallo renal inmediato, pero ese riñón se puede recuperar y el peligro es que vaya progresando esa enfermedad? ¿Cuándo o cuáles son los verdaderos riesgos de llegar a una insuficiencia renal crónica? Sí,
El término de insuficiencia renal aguda es el cese inmediato de la capacidad funcional del riñón. Un riñón por causas inesperadas. Tenemos un paciente que ha sometido a un trauma, a una cirugía, perdió mucha sangre, ejercicio físico violento, la hipovolemia, ejercicio físico violento, no se hidrató, no le dieron agua suficiente, principalmente en los cadetes, que son sometidos a violento ejercicio físico por poco aporte de agua. Y esto trae como consecuencia de hipoperfusión renal y desarrollar de inmediato enfermedades que lesionan el riñón, como son las rhabdomiolisis, vamos a decir ruptura de células musculares lisas. Vamos a decir la palabra para que me pueda entender el público que no es médico. La rhabdomiolisis, repito, es una de las causas de insuficiencia renal aguda. La rhabdomiolisis se produce también por otras causas como son el aporte de medicamentos y entre otras circunstancias. Esto puede producir insuficiencia renal aguda. Ahora bien, hay pacientes que de insuficiencia renal aguda solo el 0.5% que no ha sido tratado adecuadamente son los que llegan a insuficiencia renal crónica, pero de estos pacientes que llegan a insuficiencia renal crónica de una aguda por una lesión aguda del riñón, esto tiene que ver porque el paciente ya venía con daños predisponentes a insuficiencia, a enfermedades renales. Puede ser que el paciente tenga trastornos vasculares a nivel renal, por ejemplo, cuando un paciente es niño y ha desarrollado enfermedades inflamatorias propias en el riñón, la glomerulonefritis o las enfermedades intersticiales renales, las infecciones urinarias comúnmente. También cuando son sometidos a ejercicios físicos violentos, gran pérdida de agua, gran hipovolemia, gran pérdida de líquido, entonces estos pacientes paran en insuficiencia renal aguda y si no son, vuelvo y repito de nuevo, si no son tratados adecuadamente, entonces estos pacientes pueden progresar a insuficiencia renal crónica. Ahora, el término de insuficiencia renal crónica ya sería un cese progresivo y programado de la capacidad funcional del riñón, que es como yo le llamo. Capacidad de riñón, la capacidad de riñón filtrar, la capacidad de riñón reabsorber, la capacidad de riñón desarrollar lo que se llama un aporte hidroelectrolítico adecuado, la capacidad de riñón mantener la homeostasis, la capacidad de riñón mantener la depuración, de depurar sustancias que pueden ser beneficiosas al organismo y las que no pueden ser beneficiosas, las que pueden hacer daño al organismo, la capacidad que tiene ese riñón para depurarla, para decir estas son buenas y estas son malas. Como yo digo, yo le pongo por ejemplo a los pacientes, le digo que depurar eso es sacar un grupo de personas que han sido apresados, lo llevan a un cuartel y allí lo investigan, allí lo buscan en los archivos y ven cuáles tienen problemas y cuáles no. Los que no tienen problemas, pues lo mandan para su casa y los que tienen problemas, pues los tienen para investigarlo. Eso hace el riñón. El riñón depura todo lo que nosotros comemos, todo lo que ingerimos, los alimentos, todo lo depura el riñón. El riñón es el primero que participa en todas las actividades anatómicas y fisiológicas del organismo. Entonces, la insuficiencia renal crónica, cuando el riñón, cuando cesa, es porque va progresivamente se va dañando progresivamente el riñón y esto no duele. Lo primero que el paciente tiene que saber que el cese progresivo y programado del riñón, eso no duele, no hay dolor. Igual que la diabetes. Y las causas principales de insuficiencia renal crónica, yo le digo a mis pacientes, es azúcar no controlada, presión no controlada, porque la diabetes en sí diabetes no produce insuficiencia renal crónica. La hipertensión en sí hipertensión no produce, que yo sea hipertenso por historia, pero controlado durante toda la vida no me va a dañar el riñón. Porque mantener los niveles normales. Mantener los niveles normales de presión arterial. Y la diabetes, si uno mantiene su azúcar controlada, y siempre le digo a los pacientes, a mis pacientes, que la salud del ser humano
Depende de lo que nosotros ingerimos, de los alimentos que ingerimos y lo que dejamos de ingerir, de lo que comemos o dejamos de comer. De eso depende la salud de cada ser humano. Y que el riñón, el combustible principal del riñón para un buen funcionamiento adecuado y una buena filtración, o sea, filtrar es mantener una presión adecuada intrarrenal para que todo el sistema fisiológico renal normal se pueda dar de una manera natural, de tal manera que el riñón pueda funcionar a la máxima capacidad. Ese es el agua. Ese es el agua. Que hay mucha gente, la mayoría de las personas que nos están mirando, ¿cuántos vasos de agua tú te tomas al día? 1, 2. Eso es fatal porque estás forzando tu riñón aunque esté sano, sí, y claro, lo vas a dañar. La mayoría de los días, todos los días que pasan, yo siempre tengo 2 fardos de agua ya en el consultorio, y en lo que yo estoy dando consulta de 8 a 1 de la tarde estoy tomando agua. Sí. Me tomo hasta 8 botellitas de agua todos los días en la mañana. Excelente. Y tu riñón va a trabajar tranquilito. Mi riñón está trabajando bien. Yo llegué a tener 3 de creatinina por diabetes descontrolada, porque tomaba mucho refresco de botella, o refresco en botella, mejor dicho la palabra adecuada, refresco en botella, jugo en cartón, todo lo que se llama procesado, preelaborado. Hay gente que dice que yo tomo jugo en cartón pero sin azúcar, esos son los que más azúcar tienen. Lo que más azúcar tiene, lo que más descontrolan al paciente es eso. Otros me dicen, yo tomo miel de abeja, pero la miel de abeja es la azúcar básica, para azúcar sobre azúcar es la miel de abeja. O sea, lo mejor que hay es ingerir el sabor natural de los alimentos. Ya después que uno se acostumbra a un mes ingiriendo todo el sabor natural de todos los alimentos que usted vaya a ingerir, ya el organismo de ahí para adelante no acepta, no asimila alimentos con sal, con azúcar, alimentos cargados de carbohidratos, alimentos procesados. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, puedo mencionar un producto sin mencionar la marca. Por ejemplo, sopita, sazones superficiales. Eso es sal, glutamato sódico y citrato cálcico. Eso es totalmente dañino al organismo, es tan dañino, que cuando usted dura un mes comiendo sopita, dura 200 alimentos con sopita, cualquier sopita que sea, cualquier alimento procesado, vamos a decir el nombre sin tener que mencionar un nombre, porque no tenemos nada en contra de nada. Entonces lo que queremos decir es que el organismo dura 222 días para poder eliminar a través del riñón, para poder filtrar todas esas partículas que nosotros hemos ingerido. Es decir, que según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 1.5 al 3.5% de los pacientes que se mantienen ingiriendo sustancias durante largos tiempos, ingieren alimentos así descontrolados, que tienen un descontrol de la alimentación, de 1.5 al 3.0 paran en insuficiencia renal crónica al mes, de cada 100 pacientes que vayan a... O sea, de cada 100 pacientes, 2 pacientes o 3 pacientes son insuficiencia renal. Eso es increíble. Doctor, el hígado también juega una función muy paralela al daño que puede ocurrir en el riñón. Por ejemplo, el amonio se forma en el intestino grueso, pasa al hígado, lo sintetiza y el hígado lo envía en condiciones fisiológicas al riñón como urea para ser eliminados por la orina. Cuando el hígado está dañado, una esteatosis hepática con fibrosis, una cirrosis hepática, una cirrosis descompensada, no tiene la capacidad de filtrar ese amonio que viene del estómago. Esa es la etiología de la encefalopatía hepática, porque eso queda en la sangre y va, porque no, cuando llega al riñón llega en una forma totalmente y va también dañando el hígado y dañando, además del hígado, el hígado también compensa a que el riñón también sufra un daño. Esto, desde el punto de vista fisiológico, patologías más frecuentes en su práctica privada que usted ve como concomitantes con desarrollar un daño renal crónico, además de la diabetes y la hipertensión que usted menciona, sistémicamente. Sí, la diferencia que hay entre esta situación es que eso se llama síndrome hepatorrenal. Un síndrome no es más que un conjunto de signos y síntomas que no definen una patología en sí.
Pero que causan un daño terrible. Entonces, recordando lo que realmente desde el punto de vista fisiológico, el amonio en el riñón se comporta como uno de los productos hidrogenados. Entonces, el hígado tiene que ver con el 80% de la síntesis del amonio. Sí. El riñón tiene que ver con el 20% restante. Sí. Entonces, el riñón aumenta la capacidad de filtración de su capacidad de filtración normal de él. Cuando hay enfermedades hepatorenales la duplica por 2. En este caso, aunque la duplique por 2, el riñón se va a ver afectado porque esto se va a comportar como una macromolécula, va a producir un proceso como inflamatorio, sistémico, localizado a nivel de la capacidad glomerular renal, y el riñón no va a poder reabsorber, filtrar y depurar, y esto va a adoptar como consecuencia de que va a cesar la capacidad funcional del riñón. Entonces, todo lo que se comporta como macromolécula, el riñón no es capaz de... Por ejemplo, la urea que pesa 88 Dalton, una macromolécula que pesa 88 Dalton y el amonio pesa 102 Dalton, ya el riñón no tiene capacidad de hacer nada. Si con la urea no lo puede hacer, que es uno de los mecanismos que él utiliza para determinar su capacidad funcional, y que no tiene, y que cuando hay lesiones inflamatorias crónicas, la nefroesclerosis por hipertensión, la esclerosis glomerular por enfermedades metabólicas como es la diabetes, como son aquellos pacientes que utilizan estupefacientes. También todo ese tipo de cosas son situaciones que traen consecuencias, que son impacto al riñón. Recuérdese que el hígado tiene que... La capacidad funcional del hígado depende de la capacidad metabólica, de cuán metabólicamente activo está el hígado. Eso es correcto. Si el hígado tiene un trastorno metabólico por una causa u otra, que principalmente las presiones oncóticas, hidrostáticas y esas cosas que se ven alteradas en el hígado, entonces el hígado es un órgano que se encarga de mantener el metabolismo más de 500 funciones activo en todo el sistema, y si él falla, pues falla todo. Señores, brillante esta primera parte, tal como habíamos previsto, un excelente programa que nos ha dado el doctor Oscar Reyes, que vamos a subir a las redes de YouTube, que estamos, recordarle a los televidentes que estamos subiendo 3 programas todas las semanas para el conocimiento mundial de nuestros invitados tan destacados como lo es el caso del doctor Reyes. Vamos a dejar en el aire para ser contestados ya en el minutito final que nos queda la pregunta de: en el hipertenso, en el diabético, en el paciente que tiene trastornos cardíacos como taquicardia paroxística, etcétera, que toman los medicamentos adecuados, estos medicamentos, al contrario de pensarse que pueden hacer daño al riñón, en la medida que regularizamos, por ejemplo, en una arritmia, estabilizamos la parte del ritmo cardíaco, en el caso del hipotensor, va a disminuir la presión y va a ayudar el riñón. Estos medicamentos en ningún momento le hacen daño al riñón, todo lo contrario. Lo vamos a contestar inmediatamente después de la pausa. ¿Cuál es el mecanismo que el doctor Reyes considera que se utilizan para los casos de arritmia, tenolol, toda esta serie de medicamentos, y los antihipertensivos, que muchos de ellos producen retención de líquidos, y hay pacientes de algunos medicamentos, la amlodipina, por ejemplo, que produce edema en las extremidades inferiores, sí, y eso no hace daño al riñón porque lo que usted necesita es estabilizar su presión. Pero yo quiero que sea el doctor Reyes que nos conteste esto en el último segmento. Pequeña pausa y luego de este brillante programa que ha desarrollado volvemos enseguida. Finalmente, doctor, esa inquietud que muchos televidentes tienen del uso de medicamentos antihipertensivos que pueden producir edema en extremidades inferiores, y la gente se alarma pensando que le está haciendo daño a su riñón. ¿Qué hay de cierto? Sí, lo que pasa es que 2 cosas básicas se producen aquí. Lo primero es que el paciente se preocupa porque usted sabe que el paciente que tiene falla renal, que orina poco, pues se edematiza. Sí. Y los pacientes piensan que es el secundario del medicamento, que el riñón se le ha dañado. No, eso no tiene que ver con esto, porque el edema que se produce, el angioedema que se produce en la
en los pacientes que utilizan calcio antagonista, como es la amlodipina. Hay otros medicamentos, la nifedipina puede producir edema también. Esto es porque son calcio antagonistas, son bloqueadores de los canales de calcio. Disminuye la tonicidad celular. Al disminuir la tonicidad celular, disminuye la reabsorción de líquidos a nivel tubular. Y esto retiene líquido, esto produce retención de líquido en algunos pacientes, produce edema de miembros inferiores, produce edema a nivel de edema periorbitario. Sin ningún mal mayor. Y eso no tiene que ver con que el riñón se le haya dañado. El riñón se daña por causas específicas, uso de droga, diabetes no controlada, presión no controlada, y uso de medicamentos descontrolados, por ejemplo, aquellos pacientes que utilizan anabólicos, que son moléculas que dañan directamente el riñón. Señores brillantes, no se nos pierda tanto, vamos a tener pendiente a ver si Dios permite que antes de terminar las fiestas navideñas, aprovechando la gran migración de dominicanos que vienen a visitar a sus familiares, hacemos otro programa de esto, sobre todo de la gran cantidad de ingesta de alcohol que comienza el día 1 de diciembre, con cerca de 1 millón de dominicanos que vienen gustosamente y merecidamente después de un año de trabajo largo a pasarlo con sus familiares. Vamos a hacer un programa de orientación para nuestros amables televidentes con el doctor Oscar Reyes. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, no pidan a Dios que les dé una carga apta para nuestros hombros, pídanle unos hombros aptos para soportar nuestras cargas. Popular, siempre a tu lado, presentó It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and